Listo. Me confirman si me están escuchando bien hasta el momento, si está bien el sonido, si me escuchan Sí, bien. sí, profe, buena tarde. Sí, profe. Listo, buenas tardes, muchas gracias. Listo. Ya les debe aparecer ahí el mensaje de que se está grabando. Listo. Entonces, bueno, ya aprovechemos que ya llegaron más. Miren, ya llegó Mariana Moncada, entonces le damos acá ingreso. Me confirma, por favor, si ya llegó Mariana García Franco. Bueno, todavía no. Me confirma Hugo Alexander. Profe, buena tarde, presente. Listo, Hugo. Me confirma Lili Joana Pineda. Hola, profe, presente, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Me confirma también, por favor, Jenny Paula Tapiero. Bueno, Jenny todavía no me aparece acá. Y me confirma también Dayana Giraldo Giraldo. Listo, Dayana, ahí veo la manito, muy bien. Entonces, Dayana Giraldo Giraldo. Y me confirma también Natalia Ramírez Parra. Buenas tardes, profe. Listo, Natalia, buenas tardes. Listo, muy bien. Entonces solamente nos falta Mariana García Franco y Jenny Paola Tapiero. Listo. Entonces les voy a proyectar acá en pantalla la presentación. Ya saben que la presentación la tienen publicada en la plataforma, la pueden descargar para que la puedan ir revisando. Lo mismo que estoy proyectando es lo que contiene la diapositiva. Lo único que cambia es el tipo de letra porque al exportarla al PDF no me quedó el mismo tipo de letra que tenía. Pero de resto todo es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, a ver, les proyecto aquí. Eso, ahí ya se debe ver bien en la presentación. Listo, entonces hoy vamos a hablar un tema muy específico de procedimiento tributario. Vamos a ver sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Que hace parte pues de estas temáticas y de este módulo de procedimiento tributario. Vamos a ver entonces qué tenemos dentro de los conceptos que tenemos por sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Siempre que uno tiene que presentar declaraciones a nivel tributario, siempre se fijan unos plazos. Entonces, tarea que tenemos los contadores cada año, ¿sí? Cada año es descargar el calendario tributario de la página de la DIAN. ¿Listo? ¿Que dónde sale? Usted ingresa a la página de la DIAN y busque donde aparezca el calendario tributario. O si no, usted le da en Google calendario tributario del año tal. ¿Listo? Entonces, tarea, esto es mejor dicho, esto es obligatorio para todos nosotros como contadores. Todos los años tendremos que descargar el calendario tributario. ¿Listo? Entonces, esa es una tarea que no se nos puede olvidar cada año o siempre tenerlo a la mano, ¿sí? En alguna carpeta, porque eso sale ahí en PDF, o si usted lo quiere imprimir, pues no hay ningún problema, lo puede imprimir. Lo importante es que usted lo tenga. ¿Listo? Entonces, calendario tributario, tarea obligatoria de todos los contadores. ¿Listo? Tenerla siempre a disposición. Dentro de ese calendario tributario, que aparece publicado en la página de la DIAN, usted lo descarga y entonces allí aparecen los plazos que tenemos para presentar las declaraciones. Ahí aparecen todas. Ahí aparece la del IVA, la de la retención en la fuente, aparece el de renta, renta de persona natural, renta de persona jurídica, todas aparecen allí en ese calendario tributario. Entonces, y dice, dependiendo de los dígitos del NIT, ¿sí? En los cuales termine el NIT, pues cuál es la fecha en la cual le corresponde declarar.
Muy importante, los últimos 2 dígitos del NIT no incluyen el dígito de verificación, que algunas personas se confunden y dicen, es que mi último número del NIT es tal, y resulta que ese es el dígito de verificación. Entonces, no. Si el NIT de una empresa es 800, pongámosle 801.003.100, raya 5, su último dígito en el cual termina el NIT no va a ser el raya 5, es el 800 en el que se terminó, ¿sí? Entonces, 800, 901, 800, entonces ese 800 son los últimos 3 dígitos en los cuales terminó el NIT, ¿listo? O que el NIT es un número de cédula, entonces 24.111.222, raya 5. Entonces, en el calendario tributario, usted no se va a ir a buscar por raya 5, usted va a buscar es el 222 o el 22 en el cual terminó. ¿Listo? Para que se guíen en los calendarios tributarios. Los dígitos de verificación no se toman para efectos de declaraciones. ¿Listo? Entonces, dígito de verificación, no. El raya tal, ese no lo vayan a tener en cuenta para cuando se ubiquen en los calendarios tributarios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos que, si usted tiene que presentar la declaración dentro de X plazo y usted no lo hizo por diferentes motivos, porque dejó para última hora y el último día que usted estaba haciendo su declaración en la plataforma de la DIAN, se le cayó el sistema, se le cayó el internet, se fue la energía y usted no lo pudo hacer. Entonces, si lo hace al día siguiente o si lo hace días dentro de la semana siguiente o dentro del mes siguiente, o le dio porque, o se le olvidó y le van a presentar 6 meses después, pues tiene que pagar algo que se llama la sanción por extemporaneidad, o sea, porque la presenta fuera de los tiempos. Miren, hoy vamos a trabajar solo sanción por extemporaneidad. ¿Listo? En las próximas sesiones trabajaremos sanción por corrección, trabajaremos las otras sanciones, ¿listo? O sea que hoy solo nos vamos a concentrar en la sanción por extemporaneidad. No nos vamos a concentrar en las otras, ¿listo? No las vamos a mezclar, no vamos a hablar de las otras, todavía no. Me interesa que primero aprendamos cómo funciona la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Hoy tampoco vamos a ver cómo se calculan intereses por mora. No, nada de eso lo vamos a ver hoy. Solo nos vamos a concentrar única y exclusivamente en la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Es para que no nos vayamos a confundir. Ay, que vea, que es que entonces si se ocurre esta otra sanción, que si ocurre la sanción de no sé qué. No, solo nos vamos a concentrar en sanción por extemporaneidad. Y los ejemplos que tenemos los enfoqué para que aprendamos esta sanción por extemporaneidad muy bien. ¿Listo? Entonces, por eso, los que ya descargaron el archivo van a encontrar que hay como unos 18 o 20 ejemplos que espero que los abarquemos el día de hoy. ¿Listo? Porque me interesa mucho que aprendamos a liquidar correctamente la sanción por extemporaneidad. Ya sabemos, sanción por extemporaneidad aplica cuando usted presenta su declaración fuera del tiempo que le corresponde. Entonces, cuando usted la presenta fuera de la fecha, entonces da lugar a sanción por extemporaneidad y la DIAN a usted no se la va a liquidar, usted la debe liquidar. ¿Listo? Entonces, muy importante esta sanción. Sanción por extemporaneidad se presenta, o más bien hay que calcularla más bien, cuando usted presenta su declaración de impuestos en una fecha posterior a la establecida. ¿Listo? Miremos qué dice la diapositiva. Entonces la diapositiva dice, la presentación extemporánea de una declaración tributaria ocurre cuando es presentada después de haber vencido el plazo máximo para su presentación establecida por el gobierno anualmente mediante decreto. Esto pues aparece en un calendario que usted lo baja de la DIAN y pues ahí le aparece cuáles son las fechas. Hay que tener en cuenta que las declaraciones tributarias se pueden presentar en cualquier fecha anterior a la límite establecida. Muy importante, si el vencimiento de la declaración de impuestos es el día 25 de julio, usted lo puede presentar el 24, el 23, el 15, el 1 de julio. ¿Sí? Usted lo puede presentar antes y no hay ningún problema, sino que ellos dan, ¿sí? La DIAN ha establecido la fecha límite, es decir, hasta tal día. Entonces, si en el calendario aparece que a la empresa
le corresponde presentar la declaración por tardar el día 10, entonces usted el día 10 por tardar tiene que presentar la declaración. ¿Listo? Por tardar ese día. ¿Lo puede hacer antes? Claro que sí, pero ese día es el día límite. Entonces usted no se puede pasar de ahí. Ese es el día que se establece por calendario para que presente la declaración por tardar. ¿Listo? Miremos el tercer punto. La sanción por extemporaneidad se liquida por mes o fracción de mes. Sí, la sanción por extemporaneidad no se calcula por días. Entonces, ¿cómo así? Entonces, si usted se demora en presentarla 3 días, se le cobra como si fuera un mes. Si le dio un mes, pues se le cobra el mes. Y si le dio un mes y un día, entonces se le cobra 2 meses. ¿Listo? Entonces, se liquida por mes o fracción de mes. Ah, es que me dio 34 días. Entonces, no, yo cojo y la liquido por días. No se puede. Se cobra por mes o fracción de mes. ¿Dónde aparece la información de sanción por extemporaneidad? En estos dos artículos. En el artículo 641 y en el artículo 642 del Estatuto Tributario. ¿Listo? El 641 habla de la sanción por extemporaneidad cuando usted la presenta voluntariamente. Es decir, ay, me di cuenta que se me había olvidado presentar la declaración, entonces voy y la presento antes de que la DIAN me diga algo, ¿sí? O antes de que la DIAN me escriba una comunicación que se llama el emplazamiento. ¿Listo? Entonces, el 641 habla cómo se liquida la sanción por extemporaneidad antes de que la DIAN me diga o antes de que la DIAN me emplace. ¿Listo? En el artículo 642, entonces ya habla de la sanción por extemporaneidad, pero ya cuando la DIAN me ha hecho algún emplazamiento. ¿Listo? ¿Qué es un emplazamiento? Un emplazamiento es una comunicación o es un acto administrativo mediante el cual la DIAN me dice a mí, mire, tiene que presentar su declaración, usted no la presentó. ¿Listo? Entonces, si yo la presento antes de que la DIAN me emplace, se liquida de una manera. Y si la presento cuando la DIAN me ha escrito, ¿sí? Cuando la DIAN ya me ha hecho el oficio en el cual me dice, mire, señor contribuyente o señor declarante, usted no presentó la declaración. Entonces, si ya me llegó el acta administrativo o esa notificación, entonces pues se liquidará de otra manera. Y en esta clase pues vamos a aprender cómo se liquidan las dos. Profe, ¿Listo? perdón. Sí. ¿Qué diferencia hay entre emplazamiento y requerimiento? Entre emplazamiento y requerimiento. Emplazamiento es cuando la DIAN a usted le notifica que usted no presentó la declaración. ¿Sí? Requerimiento es cuando la DIAN le dice, tengo una duda con respecto a su declaración. Por favor, acláreme el renglón 27 de la declaración X. Eso es un requerimiento, cuando él le solicita información de algo. Esa es la diferencia entre las dos. Sí, en el emplazamiento ya la DIAN le dijo, acabamos de revisar o terminamos de revisar y usted no entregó la declaración. Entonces, por favor, preséntela y pague lo que le corresponda. ¿Sí? El requerimiento es donde la DIAN le pregunta a usted cosas. Eso es la diferencia entre las dos. Profe, muchas gracias. Listo. Bueno, continuemos entonces. Vamos a hablar entonces de la sanción cuando la DIAN no nos ha dicho nada. ¿Listo? Cuando la DIAN no nos ha enviado una comunicación o nos ha enviado el emplazamiento. ¿Listo? Ya sabemos, el emplazamiento es cuando la DIAN nos dice a nosotros, miren, empresa X, usted no presentó la declaración del IVA, o usted no presentó la declaración de renta, o usted no presentó la declaración de retención en la fuente, ¿sí? Entonces, por favor, preséntela y pague lo que le corresponda pagar, ¿sí? Eso es el emplazamiento. Entonces vamos a ver cómo se calcula esa sanción extemporánea cuando la DIAN todavía no nos ha enviado nada, no nos ha informado absolutamente nada. Es decir, antes de. Entonces, nos dimos cuenta que no presentamos la declaración X. Entonces no la presentamos, entonces vamos y la presentamos voluntariamente, antes de que la DIAN se dé cuenta. Listo, eso es lo que vamos a hacer
en este momento. Eso está, ya sabemos, en el artículo 641. Esto que vamos a ver de la sanción por extemporaneidad, pues aplica para el IVA, para renta, para retención en la fuente. Miremos que el artículo nos dice cómo se liquida. Dice, se le paga el 5% por cada mes o fracción de mes de retardo sin que supere el 100% del impuesto o retenciones a cargo. ¿Sí? Esta es la forma en la cual se calcula una sanción por extemporaneidad antes de emplazamiento. ¿Listo? Entonces, el 5% por cada mes o fracción de mes. Ya sabemos que esto no se calcula por días. ¿Sí? Es por mes o fracción de mes. Sin que se supere el 100% del impuesto o retenciones a cargo. ¿Listo? Entonces, así es que se liquida esa sanción por extemporaneidad. Acá les estoy colocando. La sanción por extemporaneidad se liquida sobre el impuesto a cargo o retenciones que se declaren. ¿Por qué? Porque pues si es el impuesto de renta, por ejemplo, si es impuesto de renta, ¿sí? O si es, por ejemplo, el IVA, cualquiera de estos dos, pues ahí hay un impuesto a cargo. Entonces usted va y se ubica en la casillita de impuesto a cargo, ¿sí? O el IVA a pagar, y entonces sobre esa va a ser la base para que usted pague, para que usted liquide más bien la sanción por extemporaneidad. Pero si, por ejemplo, fue el caso de la retención en la fuente, pues ahí no va a aparecer impuesto a cargo. Ahí lo que va a aparecer es retenciones a cargo. Entonces, si son las retenciones a cargo, entonces usted ubica la casilla que diga retenciones a cargo y sobre eso es que usted va a liquidar la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Ya vamos a empezar a ver, pues, ya paso por paso y diferentes situaciones que se nos pueden llegar a presentar. ¿Listo? Entonces, lo debemos liquidar 5% por cada mes o fracción de mes sin que se supere el 100% del impuesto o retenciones a cargo. ¿Listo? Entonces, paremos acá. Revisemos los ejercicios que tenemos. Listo. Ah, bueno, que Mariana García todavía tiene problemas con el internet. Bueno. Muy bien, entonces veamos un primer ejemplo. Entonces nos ubicamos en el archivo del Excel, pues acá se los estoy proyectando en pantalla. Espero que sea legible, ¿sí lo alcanzan a leer bien? Sí, profe, ahí se lee. Sí, listo, listo. O les amplío otro poquito, por ahí al 190. Como los 200. Yo creo que ahí, al 200 ya debe ser mucho mejor. Listo, entonces veamos el primer ejemplo. Dice, la declaración de renta de la persona X tenía fecha de vencimiento del 23 de agosto del 2021. Y la declaración fue presentada el 28 de septiembre del 2021, ¿sí? Después de la fecha. El impuesto a cargo del contribuyente es de 5 millones. No se ha recibido emplazamiento por parte de la DIAN. Se pide liquidar la sanción por extemporaneidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces vamos a colocar acá. Primer paso. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Calcular el tiempo. Ya sabemos que es extemporánea, porque mire que la fecha de vencimiento era el 23 de agosto. Y pues la estamos presentando el 28 de septiembre, entonces, después de la fecha. Entonces, listo. Primer paso. Entonces, calculamos. Voy a colocar aquí así. Calculamos el tiempo. Sí, coloquémosle de extemporaneidad. Ese es el primer paso. Entonces, primer paso, calculamos el tiempo de la extemporaneidad. Listo. Entonces, díganme ustedes cuánto tiempo de extemporaneidad tiene. 2 meses, profe. Entonces, son 2 meses. ¿Para todos es claro que son 2 meses o no? Sí, profe. Listo. Entonces, Sí, muy profe. fácil.
¿Cómo se calcula un mes? Desde el 23 de agosto hasta el 22 de septiembre. ¿Listo? Entonces, un mes comienza desde el 23 de agosto hasta el 22 de septiembre. Si hubiese sido del 23 de agosto al 23 de septiembre, ahí habría un mes y un día. ¿Listo? Así se cuentan los meses a nivel tributario. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Por lo tanto, en este caso, pues nos daría del 23 de agosto al 22 de septiembre un mes, ¿cierto? Coloquémosle aquí, después esto corrámoslo acá y lo ponemos acá como más abajito. Vámonos aquí. Listo. Del 23 de agosto al 23 de septiembre, entonces hay un mes. Voy aquí al frente. Un. Y el 23 de septiembre. Al 28 de septiembre, pues solamente hay unos días, ¿cierto? Hay el 23. Ahí habrían que 5 o 6 días. Listo. Y recordemos que la diapositiva, ¿qué nos decía? Que cómo se liquida. Se tiene en cuenta mes o fracción de mes, no por días. ¿Listo? Por lo tanto, como hay un mes y 6 días, pues eso equivale a 2 meses. ¿Listo? Entonces, muy bien. El tiempo que tenemos aquí es el correcto. 2 meses. ¿Listo? Pues 2 meses. ¿De dónde salió? De este cálculo que hicimos acá. Si ustedes quieren, pues también pueden hacer resta de fechas, que me imagino que eso se los enseñaron a ustedes por allá hace algún tiempo, cuando vieron algo de legislación laboral o derecho laboral, como se llame la asignatura. Entonces, cuando ustedes hayan visto algo con lo laboral, cuando a uno le enseñan a liquidar, ¿cómo es que se llama? Contratos de trabajo o cuando usted liquida indemnizaciones en los contratos de trabajo, a uno le enseñan un concepto que se llama la resta de fechas. Entonces, si ustedes quieren, pues pueden hacer uso de la resta de fechas. ¿Listo? Como a ustedes les quede más fácil. ¿Listo? Pueden hacer uso de la resta de fechas o hacen esto. Del 23 de agosto al 22 de septiembre hay un mes y del 23 al 28 de septiembre pues son 6 días y pues como se liquidas por mes o fracción de mes, entonces aquí hay un mes. Aquí hay una fracción equivale ¿a cuánto? Pues a un mes. Entonces un mes más otro mes da un total de 2 meses. ¿Listo? Entonces, si lo quieren hacer por resta de fechas, lo pueden hacer también. ¿Sí? ¿Cómo es la resta de fechas? Pues que usted coloca la fecha mayor arriba y la fecha abajo. ¿Sí? Como cuando le enseñan a restar en primaria. Entonces, ¿cómo se coloca la resta de fechas? Entonces, ¿cuál es la fecha mayor? Esta del 28 de septiembre del 2021. Entonces, usted colocaría aquí. De septiembre. ¿Listo? Y la fecha menor abajo. ¿Cuál fue la fecha menor? 23 de agosto del 2021. Entonces, 23 de agosto. ¿Sí? Pues esto es un recorderis, esto no es obligatorio que ustedes lo recuerden, ¿listo? Sí, y no es obligatorio que ustedes lo utilicen, esto es voluntario. Entonces, ¿usted qué hace? 2021 menos 2021, entonces 0. 9 menos 8, entonces esto da 1. Y 28 menos 23, esto da 5. Y siempre a los días se le debe sumar un 1. 1 adicional. ¿Listo? Entonces, aquí vendría un unito. ¿Esto qué quiere decir? Hacemos esto. Entonces, 5 más 1 da 6. Quiere decir que el tiempo de extemporaneidad fue de ¿cuánto? Esta sección, aquí coloquémosle días.
y años. Entonces, ¿cuánto fue la sanción o cuánto fue el tiempo de extemporaneidad? 0 años, 1 mes y 6 días. ¿Sí? Entonces, esto daría 1 mes, 6 días. Y como esto lo convertimos es por mes o fracción de mes, pues aquí nos daría un total de... ¿Listo? Esto es la resta de fechas. Se supone que ustedes lo debieron haber aprendido por allá cuando vieron legislación tributaria o derecho laboral, como quiere que se llama la materia. Y pues se hace de esta manera, ¿sí? Usted a los años le resta los años, a los meses le resta los meses y a los días le resta los días. Y aquí a lo último que le den días siempre se le suma un 1. ¿Por qué? Porque cuando usted suma 28 menos 23, no está contando el día inicial, es decir, el día 23, y ese día hay que sumarlo. Entonces usted le suma un 1, y entonces eso le afecta al resultado. Entonces, en este caso nos dio 1 mes y 6 días. Para efectos tributarios, pues es 1 mes y una fracción de mes, o sea, 2 meses. ¿Listo? Como ustedes quieran, lo importante es que les dé lo mismo. ¿Listo? Esto de resta de fechas, si quieren lo utilizan, si no quieren no lo utilizan, o lo utilizan de esta manera. Del 23 de agosto al 22 de septiembre, 1 mes. Y del 23 de septiembre al 28 de septiembre, pues hay 6 días. ¿Listo? Le da lo mismo, mire. 1 mes y 6 días, que equivale a 2 meses. ¿Listo? Si nunca les enseñaron esto, pues no hay problema. Lo utilizan de esta manera. ¿Listo? Lo importante es que les dé el tiempo de extemporaneidad. En este caso, pues son 2 meses. Listo. ¿Qué más decía la diapositiva con respecto a la aplicación de esta sanción por extemporaneidad? Mire, se calcula el 5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sin que se supere el 100% del impuesto o retenciones a cargo. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Entonces, en el enunciado dice cuál fue el impuesto a cargo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el impuesto a cargo? Aquí dice que es de 5 millones. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Impuesto. ¿Cuánto es? 5 millones. Siempre lo ponemos en pesos. 5 millones. Listo. Tiempo. Tiempo. ¿Cuánto nos dio? Pues nos dio 2 meses. Porcentaje a aplicar. Pues, porcentaje a aplicar. ¿Cuál fue el porcentaje? Sí, sí están conmigo o se desmayaron. Profe, el 5%. El 5%. Ah, Sí, aquí están. eso, el 5%, muy bien, el 5%. Entonces, listo, vamos a calcularlo. Muy, muy, muy fácil. Vamos a transformar aquí. Total. Total. ¿Cuál es el total? Entonces usted coloca los 5 millones por el 5% por el mes o fracción de mes, o sea, por 2. Listo. Nos dio 500.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos el impuesto a cargo, que era de 5 millones. Mire que el porcentaje es del 5%, entonces 5 millones por el 5%. Y como fueron 2 meses, entonces se multiplica por 2. Si hubiese sido por 1 mes, pues entonces se multiplicaría por 1. O si hubiesen sido 14 meses, pues se multiplica por 14. ¿Listo? Entonces, así se calcula. ¿Qué más tenemos que revisar? Entonces, miremos la diapositiva. Entonces, la diapositiva nos dice, por cada mes o fracción de mes, pero hay un límite. Entonces, miremos cuál fue el límite. Sin que se supere el 100% del impuesto o retenciones a cargo. Sí, eso es lo que dice la norma. Entonces, coloquémosle aquí límite. Es decir, no se puede pasar de ahí.
¿Y cuál es el límite? Entonces, miremos el impuesto a cargo. 5 millones. Miren aquí. Entonces, ¿será que este total que nos dio aquí supera el total del impuesto a cargo? No. Entonces, como no lo supera, entonces la sanción por extemporaneidad para este caso número 1, ¿sí? Para este caso número 1, el total pues es de 500.000. Entonces, este es sanción por extemporaneidad. SE significa sanción por extemporaneidad. Listo. Este es un primer ejemplo. Miren lo que hicimos. Calculamos el tiempo. Nos dio 2 meses. ¿Por qué? Porque nos dio 1 mes y 6 días, entonces se calcula como si fueran 2 meses, porque la norma dice que es por mes o fracción de mes. Como 6 días es un pedacito de un mes, entonces equivale a un mes. Entonces, 1 mes más otro mes da 2 meses. Listo. Una vez que calculamos el tiempo, bueno, o si quieren lo hacen por lista de fechas, aquí estaba la forma en la cual se calcula. Listo, también nos da los mismos 2 meses. ¿Cómo se utiliza la formulación para aplicar sanción por extemporaneidad? Cogemos el impuesto a cargo, que en este caso eran 5 millones, miren que aquí dice, el impuesto a cargo del contribuyente es de 5 millones. Entonces, impuesto a cargo 5 millones. Tiempo de extemporaneidad, 2. Porcentaje a aplicar, 5%. Entonces, ¿cómo se calcula? 5 millones por el 5% por 2. Listo. Y nos dio un total de 500.000. Pero esos 500.000 todavía no es la sanción. Tenemos que comprobar y verificar que no se haya superado el límite. Y el límite, según la norma, dice que no se haya superado el 100% del impuesto a cargo. Y el impuesto a cargo que él tenía que declarar eran 5 millones. Como este no supera los 5 millones, entonces efectivamente sí sería la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Así se calcularía este primer ejemplo. ¿Listo? Entonces, este primer ejemplo nos quedó con 500.000 como sanción por extemporaneidad. ¿Listo? ¿Entendió lo que hicimos? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Listo, muy bien. Miren que esto está muy fácil. Veamos el ejemplo número 2. Entonces, veamos el ejemplo número 2. Entonces, miren. La declaración de renta de esta persona tenía fecha de vencimiento del 23 de agosto del 2019. ¿Sí? La declaración fue presentada el 29 de septiembre del 2021. Sí, ni siquiera ha llegado, pero aquí ya para efectos académicos sí. Entonces, la declaración fue presentada el 29 de septiembre del 2021. El impuesto a cargo del contribuyente es de 5 millones. No se ha recibido emplazamiento por parte de la DIAN. Y pues vamos a liquidar la sanción por extemporaneidad. Listo. ¿Cuál era el paso 1? Calcular el tiempo. Listo. Entonces, pues vamos a calcular el tiempo. A mí me gusta mucho la resta de fechas, ¿sí? Pero ya saben que lo pueden calcular como a ustedes les guste. ¿Listo? Con la opción 1 o con la opción 2. A mí me gusta el de resta de fechas, entonces inicialmente voy a colocar aquí el la fecha. Y la fecha. El 23 de agosto del 2019. De agosto. A mí me gusta la lista de fechas. Entonces, muy fácil. ¿Qué se verifica? Que todos los de arriba sean mayores a los de abajo. ¿Listo? Este es mayor y este es mayor que este. ¿Listo? Y el periodo de 2021 menos 2019 me da 2.
9 menos 8 me da 1. 29 menos 23 me da 6. Y aquí siempre se le suma un 1. ¿Listo? Entonces 6 más 1 me da 7. Un mes. ¿Listo? Entonces, muy bien. Tenemos acá que el tiempo de extemporaneidad fue 2 años, 1 mes y 7 días. ¿2 años cuántos meses son? 24. 24, profe. Eso. Como aquí da 7 días, es una fracción. Esto sumaría como si fuera 1 mes adicional. Entonces, en total, aquí sumatoria, dio 26. Estamos acá, nos dio 2 años, 1 mes y 7 días. 2 años los convierto a meses, a 24. 1 mes, pues sigue siendo 1 mes. Y estos días, pues se me convierten en una fracción de mes. Entonces, 24 más 1, 25, más 1, 26. Entonces, en total me dio 26 meses. ¿Listo? Entonces, con resta de fechas, pues a mí me gusta más. Me da siempre el valor exacto. El tiempo exacto, más bien. Listo, ya tengo el tiempo. Entonces, vamos a calcular el impuesto. O sea, me copio esto por aquí. Impuesto a cargo. Entonces, ¿cuánto es el impuesto a cargo? 5 millones. 5 millones. Tiempo de extemporaneidad. Nos dio 26 meses. Porcentaje a aplicar, el 5%. Entonces, total. ¿Cómo calculamos el total? Con 5 millones por el 5% por 26. Esto me da 6.500.000. ¿Qué sigue? Calcular el límite. El límite. No puede superar el 100% del impuesto a cargo. Entonces, ¿cuánto es? Pues el impuesto a cargo, ampliamos esta casilla. El impuesto a cargo son 5 millones. Pregunta, ¿se superó el impuesto a cargo? ¿O el Claro que total sí. del impuesto a cargo? Sí, profe. En este caso, se superó. Superamos el impuesto a cargo. ¿Por qué? Porque miren que él tenía un impuesto a cargo de 5 millones, pero tuvo una extemporaneidad de 2 años. ¿Sí? De 2 años larguitos, 26 meses. Al aplicar el porcentaje del 5%, miren que nos dio 6.500.000. Es decir, es mayor al impuesto que él tenía que pagar en su declaración. La norma me dice, no puedo superar el 100% del impuesto a cargo. Como esto es así, entonces, ¿cuál sería la sanción por extemporaneidad? Entonces, total, sanción por extemporaneidad. Y como le dije aquí, ¿cuál sería el total? Pues va a ser igual a 5 millones. Es lo máximo. ¿Listo? Entonces, la sanción por extemporaneidad ya no va a ser 6.500. Ay, ¿cómo así? Si a mí me dio 6.500 y yo la hice súper bien y el Excel me funciona perfectamente. Sí, efectivamente le dio 6.500, pero la norma me dice, tiene un límite, limitado al 100% del impuesto a cargo. ¿Qué quiere decir al 100% del impuesto a cargo? Que si usted llega a 5 millones y le dio más, usted no puede sino utilizar como sanción por extemporaneidad 5 millones. ¿Listo? Entonces, la sanción por extemporaneidad para este caso nos da 5 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, es extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, miremos la diferencia. En el anterior no se superó el impuesto a cargo. Sí, en este ejemplo 1, aquí estoy poniendo el ejemplo 1. En el ejemplo 1 nos dio 500.000 y el impuesto a cargo pues era de 500.000. Entonces, como no se superan estos 5 millones, pues usted paga ¿cuánto? Pues los 500.000. En este segundo caso, él tenía un impuesto a cargo de 5 millones
¿Y cuánto nos dio la sanción por extemporaneidad? 6.500.000, es decir, se supera el impuesto a cargo. Entonces, como se superó, entonces usted no puede pagar de sanción, sino hasta el 100% del impuesto a cargo, es decir, 5 millones. Esta sería la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? ¿Claro la diferencia entre estos dos ejemplos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, veamos que eso de las sanciones está muy fácil. Voy guardando acá para que ahorita les pueda subir el archivo y les quede todo el ejemplo. Listo. Entonces, esos fueron los primeros dos ejemplitos. Volvamos acá a la teoría. Entonces teníamos que así se liquidaba con este 5% sin que se superara el 100% del impuesto o retenciones a cargo. Pero también puede ocurrir lo siguiente, ¿sí? Que de pronto la persona no haya tenido impuesto o retenciones a cargo, ¿sí? Puede ocurrir eso. Entonces, si la persona no tuvo impuesto a cargo o no tuvo retención a cargo, entonces usted lo debe liquidar con una base distinta. Es decir, pues si no hay impuesto a pagar o impuesto a cargo, o si no hay retenciones a cargo, pues tiene que haber otra forma de poder calcular la sanción por extemporaneidad. Y pues para eso la norma me dice, listo, si no hay impuesto o retenciones a cargo, entonces haga uso de otros dos conceptos. ¿Cuáles? Ingresos o patrimonio. Listo, aquí tengo ingresos y patrimonio. Y pues va a tener unas tarifas diferentes. Entonces vamos a mirar qué sigue. Vamos a ver, sanción por extemporaneidad por concepto de ingresos. ¿Listo? ¿Cuándo hacemos uso o cuándo vamos a liquidar sanción por extemporaneidad por concepto de ingresos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces, miremos lo que dice la diapositiva. Dice, si no hay impuesto a cargo, en primera medida, la sanción de extemporaneidad se liquida sobre los ingresos brutos del periodo objeto de la declaración. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Usted va y revisa. ¿Hay impuesto a cargo o hay retenciones a cargo? Entonces, liquida sobre esos valores. Si no hay, entonces el siguiente criterio es mirar ingresos. ¿Sí? El siguiente criterio, el criterio número 2. Entonces, usted va a verificar los ingresos brutos. Mire que acá no le está diciendo que le reste las devoluciones, que le reste... No, se toma sobre ingresos brutos. ¿Listo? Entonces, se liquida sobre ingresos brutos del periodo objeto de la declaración. La norma, ya saben que eso está en el artículo 641 del Estatuto Tributario. El artículo 641 es el que habla de cómo se liquida sanción de extemporaneidad antes de emplazamiento. Es decir, cuando la DIAN a usted no le ha dicho, mire, no pagó no presentó declaración, liquídela y presente. ¿Listo? Entonces, el estatuto dice, mire, cuando en la declaración tributaria no resulta impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retraso será equivalente al 0.5%. ¿Sí? Ahí dice medio por ciento, o sea, el 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración. Y da el límite de una vez. Miren, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% de dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 2.500 VTs cuando no existiera el saldo a favor. ¿Sí? Todo esto lo dice este articulito. Entonces vamos a aplicar esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues vamos a mirar. Si no hay impuesto a cargo, sí. Profe, qué pena preguntarle ahí en este momento, pero es que me surgió una pregunta, no sé si boba, pero me surge. Si en el momento de calcular los días, el día del superior fuera menor que el de abajo, fuera inferior que el de abajo, ¿quedaría negativo ahí? ¿Cómo quedaría? Ah, no, toca hacer la operación de prestar. Pero ya, deme un momentico y le explicaría cómo lo hacemos. Bueno, profe. Bueno, Listo, gracias. para que lo pueda visualizar.
Listo, gracias. Listo. Entonces, miremos. Si no hay impuesto a cargo, la sanción se liquida sobre los ingresos brutos. ¿Y qué porcentaje vamos a aplicar? Miren que aquí dice, se va a aplicar el 0.5% por cada mes o fracción de mes. ¿Listo? Recordemos, sanción por extemporaneidad no se liquida por días, se liquida por mes o fracción de mes. Si le dio un mes y un día, eso equivale a 2 meses. ¿Listo? Entonces se liquidará 0.5% de los ingresos brutos. 0.5% de los ingresos brutos. Y lo que me dé lo tengo que comparar. ¿Sí? Es decir, como hicimos ahora, teníamos que mirar los límites. Y los límites son estos. Yo debo comparar frente al menor entre estos. ¿Sí? No debo superar el menor de estos que aparecen aquí. Entonces yo tengo que calcular el 5% de los ingresos brutos del periodo. O calcular el doble del saldo a favor en caso de que existiera. Si no hay saldo a favor, entonces la suma de 2.500 VTs. ¿Listo? Eso es lo que vamos a verificar. Frente a esto, les puntualicé dentro de la diapositiva lo siguiente, ¿sí? Que si usted va a calcular este 5%, hay alguien que se acaba de conectar, admitir, listo. Entonces, vamos a verificar este 5% y el doble del saldo a favor en caso de que existiera. Vamos a comparar estos dos. Estos dos son los primeros que vamos a verificar. Si de pronto no hay saldo a favor, entonces va a comparar este y este. Y el que sea menor va a ser el límite de lo que usted calcule en esta parte. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer de manera práctica. ¿Listo? Entonces, miremos el ejemplo. Espérame, salgo de acá, de la presentación. Entonces, veamos ejemplo 3. Ejemplo 3 y vamos a ir mirando alternadamente la diapositiva. Entonces, miremos. La declaración de renta de esta persona tenía fecha de vencimiento del 23 de agosto del 2020. La declaración fue presentada el 3 de enero del 2021. El impuesto a cargo del declarante fue 0. Entonces, ay, miren, el impuesto a cargo fue 0. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos mano del siguiente criterio. ¿Cuál es el siguiente criterio? Ingresos brutos. ¿Por cuánto están los ingresos brutos? Por 30 millones de pesos. La declaración no tuvo saldo a favor. No se ha recibido emplazamiento de parte de la DIAN y vamos a liquidar la sanción por extemporaneidad. Entonces, vamos a ver si en este ejercicio tenemos de pronto resta de fechas con números menores para que la compañera también pueda ver cómo se hace y todos los que también tienen duda de cómo se hace aprendan de una vez. Entonces, arriba se coloca la fecha mayor, ¿sí? Pues los que les gusta el tema de resta de fechas, si no, ya saben que ustedes lo pueden calcular, digámoslo así como manualmente. Fecha menor. Listo, entonces día, mes y año. Entonces, fecha mayor. ¿Cuál es la fecha menor? Esta, mayor. El 3 de enero. Entonces, 03 de enero. Siempre me aparece aquí porcentaje. Quitémoslo aquí. General. Listo. 3 de enero del 2021. Fecha menor. 23 de agosto. ¿De qué año? Del 2020. Listo. Entonces, mire que acá se cumple con este y con este que son. Listo. Aquí vamos a aprender a prestar. Yo no sé si ustedes recuerdan por allá cuando nos enseñaron a restar en la primaria, que si este era menor que este, entonces que fulanito le prestaba a este y que entonces uno hacía las resticas. ¿Sí? Entonces, basados en ese concepto de la primaria, también se restan las fechas. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero que tenemos que mirar, entonces, año es mayor a este. Entonces, muy bien. Meses, aquí está. Pongamos de una vez. Día, días, meses y años. Listo, entonces, este es mayor que este, no hay problema. Pero este no es mayor que este. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando el mes no tiene suficiente para que este le reste? En fechas no se permiten números negativos, ¿sí? Así como cuando nosotros nos enseñaban a restar por allá en primero.
uno no podía restar números negativos, no se podía, eso no se lo habían enseñado a uno no sabía que existían. Entonces, asimismo, usted no puede decir, uy, tiene menos 7 meses. No, eso no existe. Entonces, ¿qué se hace? Para poder cambiar este número, entonces los años le prestan meses a este. ¿Y cómo se hace? Entonces, pues lo vamos a poner aquí. 3. Entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12, profe. Eso, entonces 12. Entonces, muy bien, entonces ustedes tienen 12 meses. Entonces, este le va a prestar un año a los meses. Entonces, 1 más 12. Entonces, ¿en cuánto va a quedar convertido este? Pues va a quedar convertido en 13. ¿Y los años en cuánto van a quedar convertidos? Este 2021 queda en cuánto? 2020. 2020. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque le restó un 1. 2020. Los de abajo pues no cambian. Entonces los copiamos. Copiar y pegar. Listo. Y acá volvemos a copiar también esto. Mayor y fecha menor. ¿Listo? Los que les gusta aprender resta de fechas, entonces, entendido lo que acabamos de hacer aquí, como este es menor que el de abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El año, ¿sí? Esta casillita de acá, pongámosla acá en otro color, le presta a los meses. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Entonces, aquí había un mes, entonces le sumo 12. Y este año, pues como ya se lo prestó, entonces ya no queda en 2021, sino que queda en 2020. ¿Listo? Entonces se cambió este y se cambió este. Listo. Seguimos. Entonces, volvemos a colocar esto porque aquí veo que hay otra vez que queda menor. Ahora, los días, el de la parte superior es menor que el de abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que hacer otra vez el ejercicio de prestar. Sí, nuevamente hay que prestar. ¿Qué vamos a prestar? Pues meses le va a prestar a los días. Entonces, ¿cuántos días tiene un mes? 30. 30. Muy bien. Entonces, un mes tiene 30 días. Entonces, a este 3 que teníamos aquí, le vamos a sumar 30. Y este que estaba en 13, ¿en cuánto queda? 12. En 12. Muy bien. Listo. Y todos los de abajo quedan iguales. Vea, aquí nos quedó justo de papaya para explicar todo cómo se presta. Listo. Muy bien. Entonces, ahora hacemos la resta. Listo. Miren lo que hicimos aquí. Como estos días eran menor, este 3 es menor a 23, entonces este mes le prestó 30 días a este. Entonces, 3 que habían acá más 30 que le presta a este, entonces queda en 33. ¿Listo? Y pues este estaba en 13, pues ahorita quedan 12. Lo demás no se modifica. Entonces, listo. Ya una vez que verificamos que todos los de arriba son mayores o iguales a los de abajo, entonces ahí sí podemos hacer la resta. 2020 menos 2020 nos da 0. 12 menos 8 nos da 4. 33 menos 23 nos da 10. Y siempre se le suma un 1. Entonces, esto nos da un total de, vamos acá, 4 meses y 11 días. O sea que esto en total viene siendo, este equivale a un mes. Entonces, en total tenemos 4 más 1. Entonces tenemos 5 meses. ¿Listo? Póngale aquí meses o fracción. O sea que en total nos dio 5. 4 meses y 11 días. 4 meses y 11 días fue lo que nos dio. Entonces, 4 meses, este equivale a una fracción. Entonces, 4 más 1 nos dio 5 meses. ¿Listo? Los que están aprendiendo restas de fechas, ¿comprendido lo que hicimos? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces ya calculamos el tiempo. Entonces ahora sí vamos a calcular o a hacer la liquidación. Listo, entonces el paso 2 es hacer la liquidación. ¿Cuál es la base que vamos a tomar? Entonces hablamos de
los ingresos brutos, ¿sí? Le vamos a aplicar, corramos esto, el 0.5 de los ingresos brutos por cada mes o fracción de mes de extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, pues vamos a colocar aquí ingresos brutos. Entonces, ingresos brutos. ¿Cuántos eran mis ingresos brutos? Aquí dice 30 millones. Entonces, pongámoslo acá. 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 30 millones. Muy bien. 30 millones. Vamos el número sin decimales. Listo, 30 millones. Tiempo. Extemporaneidad. Extemporaneidad. ¿Listo? ¿Cuánto es el tiempo de extemporaneidad? Entonces, es 5. Mírenlo aquí. Ese fue el que calculamos. 5. Ahora, porcentaje. Porcentaje a aplicar. El porcentaje 0.5%. ¿Sí? 0.5%. Pongámosle que nos deje solo un decimal. Listo. 0.5%. Listo. Entonces veamos el total. Total, ¿cuánto nos dará? Entonces, vamos a hacer la operación. 30 millones por el 0.5% por la cantidad de meses o fracciones de mes. Es por 5. Nos da un total de 750.000. ¿Listo? Entonces, 750.000, pongámoslo acá con negrita. Listo, muy bien. Entonces, total 750.000. Ahora, vamos a aplicar los límites. Entonces, pongamos acá límites. Límites. ¿Cuáles son los límites? Recordemos que pueden haber inclusive hasta 3 límites. 1, 2 y 3. ¿Cuál es el primer límite? Entonces veamos en la diapositiva cuál era el primer límite. Entonces lo debo comparar por el menor de los siguientes. El 5% de los ingresos brutos del periodo. Entonces cogemos los ingresos brutos. Pues, control C, control V, control V. El porcentaje era el 5%. Es más, voy a ponerlo aquí como separado para que se entienda más fácil. Insertar. Y insertar. Entonces, colocámosle porcentaje límite a aplicar. Muy bien. Vamos aquí 5%. Listo. Lo ponemos y entonces tenemos que el total de este límite 1, entonces sería igual a 30 millones por el 5%. Listo, nos daría 1.500.000. Listo, entonces lo primero que vamos a comparar es esto. ¿Qué más nos decía la norma? Usted va a comparar esto y lo va a verificar también el doble del saldo a favor en caso de que existiera. Entonces vamos a verificar si de pronto en esta declaración había saldo a favor. Y por acá dice, la declaración no tuvo saldo a favor. Entonces cuando la declaración no tiene saldo a favor, pues, aquí, saldo a favor. Este es el límite 2. Uy, favor. Favor. Entonces, saldo a favor, en este caso fue de 0. Pues como no hay saldo a favor, entonces nos toca hacer uso del tercer límite. ¿Y qué decía el tercer límite? La suma de 2.500 VTs. Entonces vamos a colocar aquí. Cantidad de VTs. 2.500. Y miremos en cuánto está el valor de la VT del 2021. Valor de la VT del 2021, ¿quién se la sabe? 36.308. Muy bien. Entonces, 36.308. Listo, entonces vamos a calcular esto cuánto nos da. Es total, límite 3. Límite 3.
Miren, yo solamente puedo calcular o averiguar el límite 3 cuando no existe el límite 2, ¿sí? De resto, si hubiese existido este y este, no tengo necesidad de hacer el tercero. ¿Listo? Vamos entonces a calcular. Entonces esto nos da 2.500 UTs por 36.308. Esto nos da un total de 90.770.000. Entonces miremos. Aquí hay un límite. Vamos acá con negrilla y acá. Listo. Este total que yo calculé arriba, ¿sí? Que sería el de la sanción por extemporaneidad, yo la comparo frente a estos dos límites. ¿Sí? Voy a disminuirle acá un poco para que se visualicen los dos. Este total que aparece aquí es el que voy a tener que comparar frente a este y frente a este. ¿Será que este total supera alguno de estos dos? No, no lo supero. No lo supera. Por lo tanto, este va a ser la sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Siempre se va a tomar, en este caso, el referente va a ser el menor de estos límites. El menor de estos límites, en este caso, es 1.500.000. Entonces, aquí dice 750.000. Es menor a este límite de 1.500.000. Entonces, la sanción por extemporaneidad, pues que voy a tener que reportar en la declaración, va a ser la sanción de 750.000 pesos. ¿Listo? Profe, o sea que Sí. si el total hubiese sido 2 millones de pesos y ahí tengo que el menor es del límite menor es de 1.500.000, entonces el total tendría que ser 1.500.000. Exactamente. Si por alguna razón aquí hubiese aparecido 3 millones, 3 millones de pesos, este fue el valor que me apareció, o que me dio, ¿cierto? Al hacer esta operación acá. Me dio 3 millones, y tengo estos dos límites, 1.500.000 y 9.770.000, ve, 90.770.000. Este es el menor, entonces no puede superar este. Como en este caso dio 3 millones, entonces la sanción por extemporaneidad ya no sería esta, sería esta de acá. Sería esta. ¿Listo? Y esto sería lo que yo tendría que declarar. ¿Sí? Pues por concepto de sanción. ¿Listo? Profe, ¿y si tengo otro valor en el saldo a favor? Ah, ya lo vamos a hacer. Ya vamos a hacer ese caso. ¿Listo? Entonces, si tengo saldo a favor, entonces ya saben que uno no calcula el tercero, solamente calcula límite 1 y límite 2. ¿Listo? Pero entonces ya vamos a hacer un ejercicio con saldo a favor, que si no estoy mal viene siendo el 4 o el 5. Sí, el 4. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. ¿Cómo vamos con lo que estamos viendo? ¿Comprendemos? ¿No comprendemos? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ya son las 13:41. Vamos a ver entonces este otro ejemplito y salimos pues entonces a... Yo creo que... no alcanzamos, yo creo que hacer otros 2 antes de que sean las 4. Listo. Pasemos entonces al ejemplo número 4. Entonces veamos. La declaración de renta tenía fecha de vencimiento el 23 de agosto y la declaración fue presentada el 3 de octubre del 2021. El impuesto a cargo fue de 0, pero tuvo ingresos brutos de 40 millones y la declaración tuvo un saldo a favor de 600.000. No ha recibido emplazamiento y vamos a liquidar la sanción por extemporaneidad. Paso 1. Entonces ya sabemos que es la de los tiempos. Voy a calcular el tiempo. Día, mes y año. Sin relleno, listo. Fecha mayor. Aquí dice que es el 3 de octubre del 2021. Entonces, 3 de octubre del 2021. Fecha de vencimiento era el 23 de agosto del 2020. Ah, listo, es este mismo. El de arriba es mayor, el de arriba es mayor. Ah, aquí este es menor. Entonces vamos a hacer el ejercicio de prestar. Entonces, prestemos.
Vamos a prestar. Listo, entonces, este mes le presta 30 días a este. Por lo tanto, esto nos va a quedar en 3. 30. Este que estaba en 10 meses. Este que estaba en 10. Ah, esto pongámoslo acá de una vez. Para que no demos con tanta. Listo. Ahora sí. Este que estaba en 10, pues ahorita nos queda en 9. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya todos nos quedaron mayores o iguales a los de la parte inferior. 2021 menos 2020 da 1. 9 menos 8 da 1. 33 menos 23 da 10. Y se le suma un 1. Entonces nos queda un año, un mes y 11 días. ¿Listo? ¿Cuánto nos queda todo esto convertido a meses? Entonces, estos 11 días nos queda en un mes. Este mes pues seguirá siendo un mes. Y un año, pues son ¿cuántos? 12 meses. Por lo tanto, nuestra sumatoria nos da un total de 14 meses. 14, coloco aquí, meses o fracciones. Entonces, nos dio 14 meses o fracciones de mes. Listo, como ya tenemos el tiempo, entonces vamos a calcular el valor. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, voy a traer todos estos datos de acá para no estar escribiendo tanto. Listo. Entonces, no tiene impuesto a cargo. ¿Qué tiene? Ingresos brutos. En este caso son 40 millones. Entonces, pongámoslo aquí. 40 millones. Listo, hasta ampliémoslo. Ya. 40 millones. Tiempo de extemporaneidad. Miren que nos dio, para este caso, nos dio 14. Entonces, tiempo de extemporaneidad, 14. Listo. Porcentaje que se aplica, el 0.5%. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cogimos 40 millones por el 0.5% por 14 y nos dio 2.800.000. Listo. Este fue. Esto es en teoría, coloquémosle aquí, sanción por extemporaneidad a verificar. Extemporaneidad a verificar frente a los. Ahora sí, vamos a verificar los límites. Entonces voy a copiar aquí límites y me voy a llevar todo esto para allá. Inclusive hasta aquí. Y por aquí, control U. Entonces, límites. Vamos a verificar inicialmente los ingresos brutos. Entonces, los ingresos brutos son de 40 millones. ¿Qué porcentaje se aplica? El 5%. Entonces, el total de este límite, ¿cuánto es? 2 millones. Vamos a verificar saldo a favor. Hacemos uso del saldo a favor, pues si en la declaración hubo saldo a favor, entonces vamos a verificar. Y dice, la declaración tuvo un saldo a favor de 600.000. Entonces, sí hubo saldo a favor. Vamos, ponemos saldo a favor, 600, 1, 2, 3. Saldo a favor, 600.000. ¿Y qué decía la diapositiva? Dice, ahí ya se debe estar viendo, el doble del saldo a favor en caso de que existiera. Entonces, el doble quiere decir que hay que multiplicarlo por 2. Entonces, voy a colocar 2. ¿Cuánto nos da? Es igual a esto por 2. ¿Nos da cuánto? 1.200.000. Entonces, coloquémosle aquí. Vamos a insertar esto. Entonces, total del límite 2. Total del límite 2. Pues, 1.200.000. ¿Será que tengo necesidad de averiguar límite 3? No. Entonces, este no lo utilizo. ¿Listo?
No se utiliza. Listo. Entonces, vamos a confrontar los valores. ¿Cuál es el menor de estos dos? Este. Sí, este es el menor. Por lo tanto, este va a ser el referente. Mi referente va a ser 1.200.000. ¿Por qué? Porque debo comparar. Y el que sea el menor de lo que yo evalúo, ese es el referente. Entonces, en este caso, el de 1.200.000. ¿Cuánto me había dado la sanción por extemporaneidad? Me había dado 2.800.000. Esto es lo que me había dado. Pero me supera el límite. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar de sanción por extemporaneidad? ¿Este o este? 1.200.000. 200, profe. Listo. Entonces, la sanción por extemporaneidad va a ser de 1.200.000. Entonces, la sanción por extemporaneidad será de 1.200.000. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la sanción por extemporaneidad. Esta. Y pongámosle acá unos bordes. Listo. Listo, ¿sí ven lo que acabamos de hacer? Calculamos la sanción por extemporaneidad como nos lo dice la norma. Pero la norma nos dice, listo, usted ya la calculó, ahora verifique que no supere el menor entre estos dos. Entonces, hicimos límite 1, nos dio 2 millones. Límite 2, nos dio 1.200.000. Por lo tanto, el menor era este, 1.200.000. Entonces, confrontamos lo que nos dio frente al límite, frente a 1.200.000. Como superó el límite, entonces no puedo pagar sino el límite. Entonces, la sanción por extemporaneidad será de 1.200.000. ¿Listo? Eso es lo que se aplica. Listo, miremos que cada caso tiene su propia particularidad. ¿Listo? Si usted tuvo impuesto a cargo, entonces usted no tiene necesidad de utilizar nada de esto. Usted se remite a los primeros ejemplos donde usted liquida sobre los impuestos o retenciones a cargo. Si no tiene impuestos o retenciones a cargo, entonces hace uso de estos otros dos ejercicios donde aplicamos los ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, aquí lo estamos aplicando sobre ingresos brutos. ¿Listo? Veamos el siguiente ejemplo. Ah, bueno, preguntas de estos dos casos en particular que hemos visto, ejemplo 3 y ejemplo 4. Fácil, muy difícil, muy enredado, muy complejo. Entonces, si están callados es que o están durmiendo o se están viendo otro partido hoy de alguno de los equipos o están viendo los Juegos Olímpicos, o sea que los Juegos Olímpicos están dando tarde, o se me durmieron, o no me entendieron nada. No, profe. No, profe. O entendimos. Sí, sí, bueno, eso sí. Sí, porque me empiezo a asustar. Digo, ay, no me entendieron nada de lo que dije. Listo, entonces hagamos ejemplo 5. Hagamos ejemplo 5. Entonces miremos. La declaración de renta de esta persona tenía fecha de vencimiento el 23 de agosto, fue presentada el 10 de octubre, el impuesto a cargo fue de 0, los ingresos brutos del declarante fueron de 2 millones, fueron de 2.500 millones, la declaración no tuvo saldo a favor, no se ha recibido emplazamiento y vamos a liquidar sanción por extemporaneidad. Listo. Primer paso, ya sabemos, vamos a calcular el tiempo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Las fechas. La declaración fue presentada el 10 de octubre del 2021. Entonces, el 10 de octubre del 2021. ¿Cuándo se tenía que presentar? El 23 de agosto del 2020. Muy bien.
Entonces, este es mayor que este es mayor y este es menor. Entonces, tendremos que hacer operación de restar. Vamos a restar. B de prestar. Entonces, listo. Como este es menor, entonces los meses, este me le va a prestar un mes a este. Entonces, ¿en cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar en 10 más 30. 40 días. Y este que estaba en 10, pero ahorita nos queda en 9. 2021 menos 2020 nos da 1. 9 menos 8 nos da 1. Y 40 menos 23 nos da 17. Le sumamos siempre el 1 al final. Borde inferior. Listo. Entonces, esto nos dio 18 días, un mes y un año. Convertimos todo esto a meses o fracciones de mes. 18 días equivale a un mes o fracción de mes. Un mes, pues sigue siendo un mes. Y un año, pues son 12 meses. O sea que esto nos dio un total de 14. ¿Listo? Sumatoria nos dio 14 meses o fracciones. ¿Listo? Miren, esto de la resta de fechas sirve muchísimo pues, para estos ejercicios y también sirve mucho para cuando ustedes liquidan contratos del orden laboral. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a liquidar contratos a término fijo o contratos a término indefinido o vayan a calcular indemnizaciones de contratos laborales, esta forma de restar las fechas les servirá muchísimo porque ahí pues acá no está, allá no se estará hablando de meses o fracciones de meses, sino de días exactos. Entonces, si a usted le da un año, un mes y 18 días, pues ya usted con esto lo convierte todo a días, dependiendo del tipo de indemnización que vaya a realizar. ¿Listo? Entonces, para que los que les guste aprender esto, lo aprovechen. Esta resta de fechas es relativamente sencilla y nos da con exactitud el tiempo. Listo, entonces nos dio 14 meses o fracciones de mes. Entonces vamos a hacer el cálculo de los valores. Vamos a copiar esto, entonces copiar y vamos a ponerlo yo creo que aquí. Listo, entonces ingresos brutos. Vamos a ver cuáles fueron los ingresos brutos. Ingresos brutos, 2.500 millones. Entonces una cifra grande. Entonces 2.000. 1, 2, 3. 2.500 millones. Tiempo de extemporaneidad, bueno, nos coincidió aquí con que fue 14. Porcentaje a aplicar, el 0.5%. Porcentaje a aplicar, 0.5. Muy bien, nos dio 175 millones. ¿De dónde sale este valor? De coger 2.500 millones por 0.5 por 14. Y nos dio 175 milloncitos. Vamos a verificar límites. Entonces, límites. Recordemos que hay 3 límites, entonces vamos a verificar los límites. Entonces, copiémonos estos. Copiémonos esto así. Copiemos esto, copiar. Y vamos a darle aquí. Listo, ingresos brutos. Entonces, ingresos brutos 2.500. 2, 3. Listo. Porcentaje a aplicar, el 5%. Entonces, ¿cómo calculamos esta operación? 2.500 millones por el 5% nos da 125 millones de pesos. Listo, ese fue el límite 1. Límite 2, entonces verifiquemos. Esto se da cuando da saldo a favor. Miremos, la declaración no tuvo saldo a favor. Entonces, como no hay saldo a favor, entonces este límite no aplica. No aplica. No aplica. Listo. Marcémosle aquí, no aplica. No aplica. Listo, entonces no hacemos uso del segundo límite. Listo. Y vamos entonces a aplicar el tercer límite. El tercer límite es el de las VTs. ¿Se acuerdan?
Vea, 2.500 VTs. Entonces, cantidad de VTs. Entonces, pongámosle aquí 500 y por el valor de la VT del año 1, que es de 36.000, ¿qué? Ese valor. Total. Hacemos la operación 2.500 por 36.308. Entonces, esto nos dio esta suma grande de 90.770.000. Este es el total del límite 3. Listo. Total del límite 3. Muy bien. ¿Cuál es el menor? ¿Este o este? Total del límite 3 es el menor. Pongámoslo aquí con un colorcito, con este azul. Listo. Entonces el total del límite 3 fue este. ¿Sí? Recuerden que el límite 2 no lo utilizamos porque no teníamos saldo a favor. Entonces cuando usted no utiliza el saldo a favor, entonces tiene que hacer uso de este otro límite. ¿Listo? Entonces, límite 3, 90.770.000. El menor de los dos es este. Entonces, vamos a verificar cuánto nos había dado el valor inicialmente. Nos había dado 175 millones. ¿Cuánto tendré entonces que utilizar como sanción de extemporaneidad? Los 90 millones, profe. 90 millones. El de 90 millones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establecemos los límites se mira el menor. Y si se supera el límite menor, solo podremos pagar hasta el límite menor. Entonces, esta será la sanción por extemporaneidad. Entonces, esta es la sanción por extemporaneidad. Listo. Listo, nos dio 175 millones. Pero verificamos los límites. Cuando los calculamos, identificamos que existía un límite 3 que era el menor y resulta que nuestro ejercicio nos superó ese valor. Entonces, la sanción por extemporaneidad no la puedo poner por este. La voy a colocar por 90.770.000. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos ejemplo número 5. Muy bien. Estamos aprendiendo muchos casos. Listo, como son las 4 de la tarde, entonces salimos a descanso. Nos conectamos a las 4:25. ¿Listo? Por favor, muy puntuales para que hagamos el resto de los ejemplos con sanciones por extemporaneidad. Ya vamos a ver cómo se calcula por patrimonio. ¿Listo? Ahí lo vimos por concepto de ingresos. Ahora lo vamos a ver por concepto de patrimonio, que sería el siguiente. ¿Listo? Entonces, salgamos a descansito y nos vemos en 25 minutos. Por favor, muy puntuales. A todos, muchísimas gracias. A usted, profe. Listo, Bueno, profe, gracias. listo, con gusto. Gracias, profe. Bueno, con gusto.